Hola a todos y bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuela, una colombiana viviendo en Alemania, y el día de hoy vengo con un video de preguntas y respuestas que ustedes obviamente me han estado escribiendo a través de, en los comentarios, en mis videos y también a través de mi Instagram, así que empecemos. Una de las preguntas que ustedes me hacían es acerca de qué hago cuando ya me dan el sí para mi Ausbildung. Entonces depende mucho de ustedes dónde estén. Por ejemplo, si usted está fuera de Alemania y lo que está haciendo es participando en un proceso de reclutamiento desde su país, pues lo que yo le aconsejo es que usted se dirija a la empresa con la que usted está haciendo este proceso para que ellos le den como un apoyo en el tema del cambio de visa, vivienda y demás. Por el contrario, si usted ya está aquí en Alemania, por ejemplo, como niñera y lo que quiere hacer es un Ausbildung y ya tiene su sí de la escuela y de la empresa, pues lo primero que hay que hacer y que considero muy importante es hacer el cambio de visa. Entonces, ya teniendo usted el contrato y como la carta de la escuela donde usted le dicen que sí, que usted es aceptado, usted va a la oficina de migración, a la Ausländerbehörde, y usted pregunta para hacer el cambio de visa. En muchos casos se puede descargar ya el formulario online y usted lo que hace es hacer ese cambio de visa, que es lo más importante para que usted se pueda quedar. Eso se demora más o menos de 3 a 4 meses. Lo que le puedo recomendar es que usted lo haga con el mayor de los tiempos posibles, porque las oficinas de migración en el momento están, mejor dicho, llenas de trabajo. Pues porque una vez usted ya inició con su proceso de visa y ya está haciéndolo y ya sabe qué papeles necesita para el cambio de visa y demás, en lo que nos tenemos que concentrar es en la búsqueda de vivienda. Lamentablemente, encontrar vivienda aquí en Alemania no es nada fácil, es un tema muy difícil, es un tema por el que también los alemanes sufren mucho, pues porque está muy caro, no es fácil encontrar como un apartamento o un piso, especialmente en ciudades grandes, universitarias. ¿Qué pasa? Aquí en Alemania hay muchos sitios online donde puedes empezar a buscar vivienda, pero hay que tener mucho cuidado porque muchos de esos sitios son falsos y lo que hacen es que te piden dinero, te mandan como una notificación de que sí, tu cuarto ya está pago, y resulta que cuando llegas no hay pieza, no hay persona, no existe, muchas veces ni siquiera existe la casa que te están mostrando en esas fotos. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en eso. Les recomiendo no pagar nada por adelantado si ustedes no han ido personalmente a ver la habitación, si no conocen la persona y demás. Aquí en Alemania hay un concepto de vivienda que utilizan mucho los estudiantes, también los estudiantes pues universitarios, que se llama WG. Entonces, ¿qué son WGs? Pues son apartamentos compartidos. Entonces cada uno tiene en esta WG o en este apartamento su cuarto, y las áreas comunes, baño, cocina, sala, son compartidos, y la nevera pues también es compartida, o sea que generalmente tienes como un espaciecito así pequeño para tus cosas. Es un modelo de vivienda que a muchos les gusta, sobre todo porque es más económico. También está chévere vivir con gente joven. Muchas veces encuentras gente que también está estudiando cosas parecidas a las que tú estás estudiando. Entonces pues sí, está chévere. Es difícil a veces encontrar buenos compañeros. En cuanto al tema de cómo fueron los exámenes de mi Ausbildung o cuántos exámenes me tocó presentar, me parece un tema bien interesante de contarles, porque para mí también fue como difícil de entender y lo tuve que entender como en el proceso. Lo que lo hizo un poco como más difícil. Obviamente todo lo que yo les estoy contando y les voy a contar aquí es basado en mi experiencia personal, en lo que yo viví. Puede que muchas cosas de las que yo les estoy contando aquí en la región de Alemania en la que ustedes se encuentran no sea así, o inclusive en la escuela que está en la misma región sea diferente, o que muchas cosas de las que yo estoy contando ya en este año, por ejemplo, no sean válidas. Entonces,
Yo inicié mi Ausbildung más o menos un septiembre, y en diciembre ya tuve mi primera evaluación escrita, muy normal como la conocemos también en Colombia. En esa evaluación escrita a mí me dejaron usar un diccionario español-alemán, pero ya después no lo pude volver a utilizar. O sea, en los demás exámenes no los pude volver a utilizar, solamente en el primer examen. ¿Por qué? Pues porque mi escuela así lo decidió. Entonces, algo que me pareció súper extraño fue que aquí se cuentan las palabras. Entonces tú cuentas las palabras y a eso, con eso de número de palabras te descuentan también como el número de errores ortográficos y dependiendo de eso te descuentan puntos. Eso me pareció, para mí fue totalmente nuevo y me acuerdo que fue durante mi primer examen que alguien preguntó si había que contar palabras y dijeron que sí, y para mí, para mi cerebro fue como así que tengo que contar palabras, y ahí ya pregunté si yo se había entendido bien lo que era contar palabras y si literalmente cuentas todas las palabras que escribiste para los errores ortográficos después te descuentan puntos, o sea, es complicadísimo, sobre todo porque tienes que como tener presente que tienes que contar palabras, o sea que tienes que dejar más o menos 5 minutos antes de que termine el examen para poder contar las palabras. Después de eso también tuvimos como presentaciones, normal como las exposiciones que tienes en Colombia. Normalmente tienes por año académico 2 presentaciones y 2 exámenes, depende mucho del profesor. Hay profesores que también te hacen hacer proyectos y cuenta como otro tipo de rendimiento, pero depende también mucho del profesor. La mayoría de ellos hacen siempre como exámenes y también te hacen muchos quizzes aquí. A mí me hicieron muchos quizzes durante el tiempo de Ausbildung. Siempre eran como quizzes sorpresa. Después de eso, en mi segundo año, llega el terrible y el renombrado examen oral que yo no tenía ni idea ni con qué se comía, ni cómo se hacía, nada. Y resulta que este examen oral, tú o cómo se hace es que tú recibes una citación por parte de tu escuela con hora, lugar y fecha a la que tienes que asistir. Eso se hace en la escuela. Resulta que cuando yo estaba estudiando, habían como 3 grupos de personas que estaban estudiando todos lo mismo, y eran grupos más o menos de 20 personas. Y lo que la escuela hizo fue mezclarnos, y entonces a la hora que tú estabas citada, tú entrabas a ese salón y máximo conocías a 2 o 3 personas. El resto eran personas que tú quizás habías visto una vez así en la escuela y así, pero no conocías a nadie. Y entonces en esa cita o en ese salón, cuando tú ya entras, te dan un caso práctico. Ese caso práctico tiene más o menos 4 hojas y entonces te dan ese caso práctico y te dicen, ok, tienes hoy y mañana para desarrollar como una oferta pedagógica o una solución pedagógica para este caso práctico. Normalmente en estos casos prácticos se hablan siempre de problemas, y tú lo que tienes que hacer es como abordarlos de una forma pedagógica, obviamente basado en la información que tú ya has adquirido durante tu Ausbildung y en las teorías pedagógicas que ya has aprendido. Y entonces a mí me citaron el lunes, el miércoles a las 8 de la mañana creo, o 9 por ser mi apellido pues empieza con B, siempre estoy en el primer grupo. Entonces me citaron como a las 8 o 9 de la mañana el miércoles de esa misma semana para hacer la presentación de ese caso práctico. El lunes no tienes clases, tú solamente vas a recibir ese caso. El martes no tienes clases, tú tienes todo el día para hacer una oferta pedagógica o ofrecer una solución pedagógica al problema. Y el miércoles ya tienes tu presentación que dura 15 minutos y hay el día que te entregan el caso práctico, pues te dan también como una lista de requisitos de cómo debes hacer como tu presentación. Entonces, primero que todo tienes que explicar cuál es el problema para que las personas que te van a evaluar, que son 3 personas, entiendan de qué va y de qué se trata el problema.
Obviamente ellos también reciben el caso, pero ellos después van a evaluar si tú sí pudiste dar la información bien. Después presentas tu oferta pedagógica basada en las teorías pedagógicas y demás conocimiento que ya has adquirido en tu Ausbildung. Y después tienes que en esa oferta pedagógica hacer como algo práctico para que las personas que te van a evaluar también puedan hacer como participar en esa presentación. Y ya después queda una ronda final de preguntas. La presentación en sí dura, creo que eran 15 minutos por persona. Si no estoy mal, eran de 15 a 20 minutos por persona y el tiempo se va súper rápido. O sea, de verdad, el tiempo se me pasó súper rápido. Y nada, ya después de eso llegan los exámenes escritos, los tan terribles. Todo el mundo hablaba de estos exámenes y de cómo había que hacerlos y todo el mundo como que muchos profesores te preparaban para ello, pero como yo nunca había presentado exámenes de ese tipo, me costaba mucho trabajo como imaginármelos. Entonces, los exámenes escritos también son en una semana. Normalmente de todas las materias que ves, solamente tienes que presentar 2 exámenes escritos. Uno de ellos es obligatorio y te dicen en qué área, o sea, de qué materia. Y el otro te dan como una elección de 3 materias y tú puedes escoger cuál. Y esos exámenes duran 4 horas cada examen. Entonces lo mismo, tú vas a ese examen, a ese salón, vas a presentar tu examen, te dan un caso práctico también, más o menos 4 o 5 hojas y tienes 4 horas para contestar todas las preguntas que se te hacen en ese examen. Obviamente esas preguntas tienen que estar como irresueltas de cierta forma que ya te han explicado anteriormente. O sea, si hay como un paso a paso de cómo resolverlas según pues cada profesor. Y nada, esos fueron los terribles exámenes escritos para los cuales me preparé muchísimo, porque sí hay como cierto protocolo que tienes que tener en cuenta a la hora de contestar tu examen. Y ya en el tercer año se viene el proyecto de grado. Y en este proyecto de grado a ti ya no te dan ningún caso práctico, sino que te dicen que tú tienes que en la institución, en el grupo donde tú estás, identificar qué problemas hay o cuáles son los intereses de los niños y asimismo desarrollar un proyecto con diferentes actividades. En mi caso, yo identifiqué, por decirlo así, un problema porque notaba, como yo trabajaba con niños con discapacidad, notaba que muchos niños, pues en el tema de salud oral, pues o que les faltaba un poquito de apoyo. Entonces, mi proyecto se basó en el tema de salud oral, duró 3 semanas, no hacía actividades todos los días porque no quería como sobrecargar a los niños con información, entonces hacía un día sí, un día no. En general, o en sí, en la semana hacía 3 actividades cortas, pero pues sustanciosas, por decirlo así. Y también tienes que escribir como una tesis de ese proyecto, más o menos 20 hojas, creo, sí, 20 hojas. Después de haber aprobado todo lo anterior, se viene un último examen oral en el que puedes ser evaluado en 3 temas diferentes. Un tema te lo da casi que el profesor, te dice como este tema te lo doy yo y los otros 2 temas los puedes escoger tú. Al final solamente me evaluaron en un tema. En un tema trataron de evaluarme, o sea, como de sumarle otro tema en 1 o 2 preguntas y ya después que has superado ese examen, pues ya has terminado con tu Ausbildung y ya. Y nada, esto pues ha sido todo por el día de hoy con el tema de los exámenes y de qué hacer cuando ya te dan el sí. Yo espero que esa información sea de ayuda para ustedes. Espero que haya sido lo suficientemente clara porque a veces me enredo tratando de contarles cosas. Si no lo fui y tienen preguntas, escríbanme en los comentarios, vayan a mi Instagram y suscríbanse. Y nada, eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Adiós.